Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología por Divoxradio.com para hablar sobre las metodologías de aprendizaje, las distintas alternativas que están entregando las plataformas digitales para ir en pro de la enseñanza de los jóvenes, de los niños, de los adultos y en verdad de todas las personas en general. Para eso retomamos el contacto con nuestra invitada del día de hoy, Andrea Nieto, gerente general de Diatec, y hacemos un resumen un poquito de lo que estábamos hablando antes de la canción. Ya vimos el tema de las clases y las salas híbridas, un mecanismo que está siendo implementado en nuestro país, pero también, Andrea, mencionaste dos fuentes también o metodologías nuevas, emergentes de aprendizaje, que son, por un lado, las web series y por otro, el storytelling. Quizás son conceptos que están más vinculados a otras áreas, a otros ámbitos laborales, no a la educación, pero sí se están implementando mucho ahora, en la actualidad, porque han sido herramientas también para captar la atención de los niños, de los jóvenes, mantenerlos concentrados y que aprendan de una manera distinta, pero no por eso menos profunda en comparación a las clases habituales. Partamos con las webseries, porque uno diría, es muy raro, ¿cómo aprender con una webserie? ¿Dónde se entregan este tipo de alternativas que yo no he visto? Cuéntanos un poquito qué tipo de webseries están implementando en el e-learning en el presente. Perfecto. Nicolás, mira, el tema de las web series y del storytelling son maneras nuevas en que de alguna manera han tenido que reimaginarse la manera de enseñar a través de Internet. Y la web serie en particular, ¿cierto? Es una serie de capítulos que en general se forman a través de capítulos en las cuales son transmitidos a través de Internet, y que uno en general puede encontrar incluso en canales de YouTube. Es decir, hay muchas web series que son abiertas y otras que son obviamente más privadas, por lo tanto quedan como con contraseña. De alguna manera no todo, no es accesible para todos. Sin embargo, hoy en día el ver una serie ha dejado de ser solo algo que uno hace por entretenimiento. Hay muchas series que están en distintos canales. De hecho, también hay web series en el mismo Netflix que son educativas. Entonces, la web serie pasó de ser solamente un instrumento de entretenimiento para pasar a ser, en algunos casos, una herramienta para enseñar a otros a través de una historia que se va contando en una serie de capítulos, y son capítulos estilo series de Netflix con distintos tipos de presupuesto. Ahí hay que sí ser bien enfáticos en esto, porque ¿quiénes son los que hoy día pueden producir web series? En general, lo que se ha visto hasta ahora en Chile es que el gobierno o fundaciones con alguna alianza, con algún privado, financian este tipo de web series. En general son presupuestos más bien grandes, porque tienes que tener una productora, un equipo de producción importante para lograr una web serie de calidad. Generalmente tienes que ir a hacer tomas en terreno, tienes que es como hacer una mini película en definitiva. Tienes que tener guionistas, y además de los guionistas tradicionales de series, tienes que tener a la persona que es el curriculista o el diseñador instruccional, quien de alguna manera afina el guión para que pueda ser un instrumento de aprendizaje para el que está viendo esa web serie. Así que efectivamente aparecen nuevos roles, nuevos perfiles, nuevos cargos, ¿no?, en el mundo digital. André, por ejemplo, si las películas ya tienen una clasificación para ciertos públicos, ciertas edades, las web series también tienen, por ejemplo, algún tipo de categorización. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, qué tipo de web serie es recomendable para que mi hijo o hija vea, o si yo quiero aprender de algo? ¿Cómo es un poquito las recomendaciones para las personas que quieran aprender gracias a la web serie?
Mira, yo diría que hoy día en Chile todavía es algo emergente, ¿no? Y en el mundo quizás no tanto, pero acá en Chile todavía es emergente. Cuando yo busco web series, generalmente voy a YouTube, ¿ah? No busco en otras partes. ¿Y por qué? Porque en YouTube, en general, los gobiernos que han podido financiar web series para la educación, generalmente lo dejan disponibles en ese canal, además de canales oficiales de los ministerios de educación de cada país. Entonces yo creo que la manera de buscar sería como buscando en el Ministerio de Educación de mi país, a ver desde ahí a dónde me pueden llevar, porque en general estas web series, como son productoras grandes, con alto presupuesto, en general son producidas por el gobierno. He visto algunas fundaciones que las producen, como te decía, en consorcio con alguna empresa privada, y en ese caso, generalmente estas web series quedan en los canales de YouTube de las empresas privadas o de las fundaciones. Así es que por ahí por YouTube, y si no, ministerios de educación. Por ejemplo, TV Educa Chile, que fue un canal que está comenzando, o sea, se está transmitiendo de manera online y también en las distintas plataformas de cable, nació en base a la pandemia como una alternativa para que los niños continuaran aprendiendo y ha tenido excelentes resultados. Ya, por ejemplo, se confirmó que va a continuar el resto del año, incluso se está evaluando si se va a hacer una señal permanente de TV Educa Chile o si va a quedar solo de manera online, pero al menos ya hay una referencia para todas las personas que aún no tengan muy claro dónde encontrar. Bueno, pueden también seguir la recomendación de Andrea de buscar en las páginas oficiales, los ministerios de educación, las distintas carteras que tengan que ver con educación y aprendizaje, y también hay otra alternativa para todos los que estén buscando web series como las que mencionábamos en la conversación. Vamos al otro extremo ahora, Andrea. ¿Cuáles son las storytelling? ¿Cómo se aplica este concepto en el aprendizaje en línea? Bueno, el storytelling de alguna manera es la creación de una experiencia, de una historia que conecta con emociones del público objetivo. Y de alguna manera la idea del storytelling es crear personajes que vayan enseñando, pero esos personajes tienen que ser definidos de tal manera que el estudiante se pueda reconocer en esos personajes. Y por lo tanto, el storytelling se crea caso a caso, dependiendo del perfil del estudiante. Y cuando uno crea personajes a través de los cuales el estudiante se conecta y dice, oye, ese soy yo, me veo reflejado en ese personaje, entonces Empatiza. empatiza, entonces va aprendiendo de lo que va haciendo ese personaje en esta historia. Ahora, esta historia puede ser contada, generalmente, de nuevo, hay guionistas que producen el guión de esta historia. No es, este es un trabajo igual, generalmente de productoras audiovisuales, que en definitiva, para cada caso, se ve cuál es el público objetivo y se crea la historia también considerando los contenidos que yo quiero que aprendan. Entonces, hay todo un trabajo preliminar de definición de personajes que van a estar en la historia, la definición del guión de esta historia y cómo estos personajes van interactuando. Y luego se plasma en distintas, de alguna manera, en distintos recursos audiovisuales de que dependiendo de la plataforma podemos producir. Entonces, en general, estas historias parten con una, casi que había una vez, algo así como cuando te contaban un cuento, había una vez, Claro. y te empiezan a contar un cuento, y este cuento empieza a ser un cuento que va mezclando texto, pero también elementos audiovisuales como imágenes o tarjetas que tú das vuelta y al otro lado aparece un concepto. Van sucediendo situaciones entre los personajes que les hacen tomar decisiones a los personajes, y a través de esas decisiones tú vas aprendiendo qué criterios aplicó el personaje para tomar decisiones. Por lo tanto, tú, como te ves reflejado, entonces vas adquiriendo el conocimiento de qué criterios aplicar cuando a ti te toque esa situación. Es muy interesante. Después las evaluaciones de estas historias también son poniéndote en un contexto, en un lugar de esta historia donde te dan un contexto y tú respondes según
lo que has aprendido de esta interacción de los personajes. Y así, en general, estas historias suelen tener, así como las webseries en general, tienen como entre 5 a 8 capítulos. Acá es parecido. En general, una historia contada para que otro aprenda suele tener entre 5 a 8 módulos, que es como el equivalente a un capítulo de una serie, digamos en video, pero solo que en estas storytelling tú vas mezclando pequeños pedazos de video, también puedes incorporar elementos como un podcast, alguna grabación que te vaya, que hay un actor que la locuta, ¿cierto? Y que te va enseñando cosas a través de esta historia que mezcla todos estos elementos, podcast, videos, tarjetas, textos, de repente hay cositas interactivas como acordeones que tú pinchas, se abren, también se pueden incorporar mapas. Entonces es una manera de enseñar bastante más interactiva, que requiere, por supuesto, un proceso de conceptualización bastante mayor que un curso e-learning tradicional. Pero lo que yo he visto desde la experiencia es que es uno de los formatos en donde hay mejor aprendizaje final, porque después de todas estas interacciones que tiene el estudiante con la plataforma, ¿cierto? Y de todo lo que vio, aprendió esta historia, de alguna manera tiene un aprendizaje situacional en un contexto mucho más específico, mucho mejor que solamente leer documentos o ver una clase. Es mucho más An- completo este formato. Andrea, pero por ejemplo, como el storytelling está pensado ya en una perspectiva más de empatizar con ciertos personajes, con ciertos episodios, puede ser que el aprendizaje varíe en comparación a cómo se entrega en una clase tradicional, que quizás un estudiante o una persona no se identifique y por ende no aprenda tanto en comparación a otro. Por Claro. ejemplo, el storytelling es más recomendable en ciertas edades por lo mismo, porque también conlleva un desarrollo emocional, un desarrollo psicológico quizás que requiere un poquito más de esfuerzo, un poquito más de análisis, ¿o no? Mm. Mira, yo no, lo que yo he visto en storytelling es que tiene sentido cuando es un curso que eh, de alguna manera los personajes que uno pueda crear eh, sean sencillos de que la gente se identifique con ellos, porque claro, si no, estaríamos como que sería una persona que toma un curso y dice, claro, como que lo miraría muy de afuera, ¿no? Como esto, Exacto. eso no me Muy pasa a mí, superficial no. quizá. Claro, muy superficial. Te voy a dar un ejemplo concreto. Hay un curso que estamos produciendo que es justamente de productividad para pymes, ¿ya? Entonces, pucha, enseñar productividad para pymes, yo te podría pasar un libro de productividad, ¿cierto? Y pucha, buena suerte, léelo, después ven a contestar este cuestionario y yo te digo si aprendiste o no. Esa sería una manera de enseñar productividad. No es la mejor, porque en definitiva estaría absorbiendo mucho conocimiento y poca práctica, poca aplicación de los conocimientos. Entonces ahí estamos haciendo uso de una historia en donde hay una emprendedora que tiene una pyme y esta emprendedora se encuentra en esta historia con un amigo de la niñez, digamos, del colegio, se reencuentran y resulta que este amigo es un asesor en productividad. Entonces empiezan a conversar y se da entonces la dinámica que él la puede apoyar, pero él no le empieza a decir es que tú tienes que ser ABC, no, sino que a través de la conversación, de cómo ellos interactúan en esta historia, el, el emprendedor que está viendo este curso está aprendiendo, pero no se da cuenta, está viendo una historia y esa historia le cuenta cómo esta emprendedora va tomando decisiones a partir de la conversación con su amigo. Entonces es súper interesante porque el emprendedor va, por supuesto, a tomar de esa historia las partes que más aplican para su negocio. Probablemente no todo aplique, pero una buena cantidad de esa historia va a aplicar a su negocio
Y lo importante es que al final del curso ellos van a poder quedar preparados con los conceptos para tomar decisiones con respecto a productividad en su empresa, en su pequeña empresa, digamos. Y ahí hay un ejemplo de una historia. Andrea, y por ejemplo, si algún profesor está buscando alguna webserie o alguna historia para poder también ejemplificar ciertos contenidos, ¿en qué se debe fijar al momento de escoger una webserie o una historia o una cinta, una película, lo que sea, para el aprendizaje de su contenido y obviamente que los estudiantes la asimilen, que no solamente les entretenga la historia, sino también aprendan el contenido que está dentro de ella? Claro, en ese caso yo como profe les digo a otros profes que lo principal es fijarse en el público objetivo para el cual fue desarrollado o desarrollada ese curso, ¿no? Ese contenido. Es súper distinto enseñar a niños que enseñar a adolescentes o que enseñar a adultos. Son procesos cognitivos totalmente distintos los que van sucediendo. Por lo tanto, lo primero es entender cuál es el objetivo de aprendizaje de esa webserie o de esa historia y a qué público está dirigido. Todos los cursos o webseries al principio declaran este curso, esta serie está dirigida a. Y si es que tus estudiantes, tú reconoces que están en ese grupo, entonces podría tener sentido aplicarlo en tu curso. ¿Y qué otro tipo de metodología nueva se están aplicando para la enseñanza de los estudiantes chilenos o que ustedes hayan notado que está teniendo más auge, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero? Mira, hay una manera nueva de enseñar que también es, bueno, yo no sé si es tan nueva la verdad, yo diría que lleva años en el mundo y en Chile lleva probablemente también algunos años, pero que de alguna manera hoy día se habla más, se promueve más, porque el gobierno también lo impulsa, que es el formato bootcamp. El formato bootcamp está basado en, de alguna manera en un entrenamiento estilo militar, pero no que sea para militares, sino que está basado en un entrenamiento intenso por varios meses. En general los formatos son de 3 a 6 meses, en donde el estudiante se dedica a hacer este entrenamiento de manera full time prácticamente, no necesariamente en instituciones educativas tradicionales. Esto puede ser, hay bootcamps que ofrecen empresas privadas, fundaciones, también el gobierno está impulsando mucho los bootcamps, por ejemplo, para hacer transformación de carrera. Es decir, imagínate que tú, Nicolás, que eres periodista, dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi carrera y quiero aprender de tecnologías y trabajar en tecnologías. Entonces, tú podrías tomar este bootcamp de 4 meses, por ejemplo, intensivo, y de alguna manera sales después de esos 4 meses de estar muchas horas mirando videos, siguiendo los cursos, practicando, a veces tienes mentores que te van ayudando. Después de este entrenamiento intensivo de 4 meses, tú quedas preparado para este cambio de carrera. Para partir como una persona que sabe de tecnologías, que podría partir en una empresa, trabajando, por ejemplo, como encargado de todos los tableros de gestión, por decir algo, desde el punto de vista de los datos y tecnológicamente. Entonces, para hacer transformaciones de carrera o para una persona que, por ejemplo, a veces estudió algo, después se dio cuenta que no le gustó, que quiere hacer otra cosa, estos bootcamps son transformadores de vida. Y en definitiva se basan en eso, en un entrenamiento intensivo durante 4 meses, no necesariamente en instituciones tradicionales, y está muy de moda, la verdad. Las postulaciones que recibe el gobierno para este tipo de entrenamientos son de miles de personas. Y me imagino que el interés de la mayoría debe ser por este tema ligado a la tecnología, al uso de herramientas digitales, las plataformas, etcétera. Pero mi duda ¿es recomendable, considerando la intensidad que conlleva un bootcamp, en el sentido de que aprendes mucho, absorbes mucha información en poco tiempo y quizás no tienes el espacio para ponerlo en práctica después, o se da también
un periodo donde uno puede ejercitar lo aprendido sin Sí, necesariamente insertarse directamente en el mercado laboral. sí, mira, hay a veces, es que lo que pasa es que depende del formato del bootcamp, pero hay veces Ya. en que este formato está hecho para que hagas una práctica inmediatamente y esa práctica a veces te ayudan a conseguirla, dependiendo de la institución, ¿no? Entonces te insertan en empresas rápidamente, donde puedes quizás hacer una práctica rápida o si no, directamente entras a trabajar. ¿Ah? Yo lo que he visto, y a mí como empresa también me ha tocado ver cómo de repente hay personas que han pasado por los bootcamp y que vienen a pedir trabajo y a pesar de que quizás no tienen el entrenamiento de alguien con una carrera de 4 años, no significa, porque las tecnologías van cambiando tan rápido que de repente una persona que ha estudiado 4 años sale al mercado con un título profesional, resulta que tiene que igual reaprender cosas para poder insertarse bien en el mundo laboral. Por lo tanto, yo diría que digamos, de estas personas que pasan por un bootcamp y que les va bien y que tienen las ganas de insertarse en el mundo tecnológico, están más o menos en igualdad de condiciones que, por ejemplo, otras carreras que son más tradicionales, que pasan más años, porque la tecnología va cambiando tan rápido que en definitiva las personas que salen de otras carreras de 2 años, 3 años, 4 años, igual tienen que estar aprendiendo permanentemente. Entonces, es súper interesante, es una nueva manera de insertarse en el mundo laboral. Eso es súper interesante porque es aprender lo que tú decías, conocimientos nuevos, materias nuevas, áreas laborales nuevas y abrirse campo en quizá áreas o trabajos que uno no pensaría o no proyectaba con una carrera inicial, como con la típica de pregrado, por ejemplo. Igual es súper bueno considerar eso. Ya hicimos un balance, Andrea, de todo esto que tiene que ver con el aprendizaje online, comenzamos con las clases y las salas híbridas. También el llamado, como tú lo comentabas, es a proyectarse y también implementar distintas metodologías nuevas, atreverse a, por ejemplo, webseries, historias, películas, implementar también material audiovisual dentro de las clases y también los bootcamps, que son un nuevo mecanismo mucho más intenso, obviamente, pero que te entrega también distintas herramientas para poder progresar, no solamente en tu área de trabajo, sino también expandir tu desarrollo laboral a otras áreas, a otros espacios. Bastante completo entonces, Andrea, lo que hemos abordado en nuestro capítulo del día de hoy. Te queremos dar las gracias por estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología nuevamente, siempre invitada a que puedas volver y así poder profundizar sobre todo en el aprendizaje en línea, en el e-learning, que ha tenido tanto auge en nuestro país. Yo diría que desde antes de la crisis sanitaria, y lo abordamos en entrevistas anteriores, desde la implementación ya de clases de manera telemática, sobre todo en institutos, ahora que ya son muy habituales, ya son prácticamente el hábito del día a día de muchos estudiantes que están en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, y a todo el equipo que está detrás de la radio. Nosotros nos acaba el programa, lo dejamos hasta acá. Fue un placer estar con ustedes también. Muchas gracias por todos sus comentarios a través de redes sociales con el hashtag Tarea de Tecnología. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros durante la semana. Vamos a estar revisando todas sus opiniones, todas sus preguntas y respondiendo ahí en la medida de lo posible. Los dejamos hasta acá entonces. Ustedes continúen en la compañía de divoxradio.com. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde.